y vamos acuérdense de la asistencia. Voy a colocar la diapositiva de la clase de hoy y vamos a comenzar la clase de hoy. En la clase pasada hablamos sobre las lesiones traumáticas. Vimos ejemplos de fracturas, vimos casos de luxación, vimos ejemplos, los tipos de fracturas de huesos largos. Esto es un tema bien extenso. Solamente vimos algunos tipos frecuentes de fracturas. Vimos las fracturas de Coles, de Smith, las fracturas de tibia y peroné, las conminutadas, las de cadera. ¿Ya? Pero cuando se hace una radiografía de alguna parte ósea, no solamente se observa buscando fractura. Muchas veces se necesita las radiografías óseas buscando lesiones tumorales de los huesos. Lesiones tumorales. Muchas enfermedades sistémicas que producen, oncológicas, producen metástasis ósea. La radiología ósea es útil para diagnosticar lesiones metastásicas óseas. No es el método de elección, porque hay lesiones tumorales que no son visibles siempre. El método de elección que tiene más sensibilidad es uno que mostraron hace unos días atrás en el grupo, que es la cintilografía o gammagrafía, que tienen más sensibilidad para detectar los tumores óseos, las lesiones metastásicas, en algunos tipos de tumores, o sea, no todos, porque no todos dan el mismo tipo de lesión. Pero bueno, indudablemente estas lesiones se pueden diagnosticar y se pueden detectar por radiología. Es importante este tema. Ya estoy presentando pantalla completa. Ya, por favor, ya en un lado debe estar mi cara y en el otro lado debe estar la diapositiva. Estas lesiones, las lesiones óseas, son importantes saberlas diagnosticar. Muchas veces estas lesiones óseas son hallazgos. O sea, digamos, la persona tiene una caída, la persona tiene un accidente, y se hace una radiografía por X razón o como parte de un control y aparece una lesión. Entonces, eso implica que haya que estudiar al paciente. Eso implica entonces que haya que ver de dónde es que viene la lesión. Bien, la clase de tema de hoy está en el libro Imagenología, en el PDF, en el libro de colectivo de autores cubanos. Ahí vienen las lesiones óseas no traumáticas. Bien, entonces, desde el punto de vista de cómo se clasifican las lesiones óseas no traumáticas, las podemos clasificar en 4. La lesión, la osteoporosis, la osteolisis, la osteoesclerosis y la osteonecrosis. Bien, ahora vamos a verla cada una de ellas. La osteoporosis es la lesión ósea en la cual hay un adelgazamiento, rarefacción o disminución del trabeculado óseo y ocurre por déficit de la actividad osteoblástica. Ustedes saben que los osteoblastos en el tejido óseo, cuando estudian tejido conectivo óseo, la actividad osteoblástica se encarga de reabsorber el hueso.
como de reciclar. Bien, entonces cuando ocurre este déficit, aparece la osteoporosis. ¿Mm? La osteoporosis puede ser localizada, pero puede ser generalizada. Bien, la lesión osteopénica es una lesión intermedia entre un hueso normal y un hueso osteoporótico. Y se caracteriza porque hay una disminución de la densidad mineral ósea. No siempre evoluciona hacia la osteoporosis. En este caso, la densidad ósea no es ni normal, pero tampoco es osteoporótica. Es un grado intermedio. Bien. Ahora, causa de osteoporosis. La primera causa, hay muchas osteoporosis idiopáticas, bien, que no se reconoce la causa. La más frecuente es la senil. A veces hay personas, a veces hay, y después la posmenopáusica. En las enfermedades endocrino-metabólicas, en las enfermedades crónicas del aparato digestivo y en cualquier enfermedad que cause inmovilidad. A veces hay personas ancianas o a veces hay mujeres posmenopáusicas que se hacen un estudio, que lo vamos a ver aquí en clase, que se llama densitometría ósea. Y salen muy alarmadas y salen muy preocupadas que tienen osteoporosis. Miren, el anciano que no tenga osteoporosis, hay que llevarlo hay que estudiarlo, porque eso forma parte del proceso de envejecimiento. O sea, no es un hallazgo de alarmarse ni de sorprenderse que un anciano en una densitometría de osteoporosis o que una mujer posmenopáusica de osteoporosis. Bien, eso es lo que se debería esperar en una densitometría. Claro, el médico no le va a decir al paciente, usted está así porque está viejo, quédese así, ya tiene que aguantar. Un médico nunca puede decirle a un paciente eso. No, aguante dolores, que ya usted está viejo, ya usted tiene que aguantar dolores. Eso no se le dice nunca a un paciente. Usted siempre lo tiene que tratar, aunque usted sepa que las vitaminas, aunque usted sepa que el calcio, el alendronato tienen un efecto relativo, porque los huesos a los 70 años nunca van a ser igual que los huesos a los 20 años. Acuérdense de eso. Pero usted tiene que tratarlo, ¿entiende? Pero no es una cosa para alarmar a un paciente. A veces el paciente sale muy alarmado porque el médico le dijo que tenía osteoporosis. Eso forma parte del proceso de envejecimiento. O la mujer sale muy deprimida porque el médico le dijo que tenía osteoporosis. Y la mujer ya tiene 10 años que dio su menopausia. Esto hay que manejarlo con cuidado porque enfermas más al paciente. Claro, y acuérdense que el médico está para enfermar, está para sanar. Bien. Ahora, desde el punto de vista radiológico, la osteoporosis se observa como un aumento de la radiotransparencia del hueso, que puede ir en distintos grados, de grado ligero a grado severo, y que puede ser de un grado tan severo en que eso se vea el trabeculario sin los de calcio. Bien, cuando ocurre en las vértebras, en los cuerpos vertebrales, es frecuente que haya fenómenos de aplastamiento, fractura o deformidad de los cuerpos vertebrales, principalmente en la columna, en los cuerpos vertebrales dorsales y lumbares. En los huesos largos se estrecha la cortical y se ensancha la médula y se pierde esa opacidad normal. Bien. Ahora, esto lo vamos a ver, las imágenes están en el libro hay imágenes, bien.
bien clara. Bien, y esto es una apreciación, son imágenes muy apreciativas. Ahora, la lesión osteolítica. Es una lesión caracterizada por pérdida de la estructura y forma del tejido óseo, por destrucción y desaparición del hueso, y se identifica como una opacidad disminuida. Bien, causas de osteolisis. La primera causa son las enfermedades inflamatorias. Segunda, tumores. Tumores primarios, tumores metastásicos de hueso. Enfermedades endocrinas como el hiperparatiroidismo, enfermedades reumáticas, enfermedades hematológicas. Bien. Ahora, la osteolisis puede ser localizada o generalizada y se observa como ausencia de un tejido óseo, transparencia total, con límites muy disímiles, generalmente irregulares y difusos, tamaño y número variable, con frecuencia asociado a fracturas patológicas, que fue lo que vimos en la clase pasada. Miren, por ejemplo, el cáncer de pulmón, cuando metastiza óseo, hueso, se ve como lesión osteolítica. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en la ciclemia, ¿ve? En la ciclemia se ven imágenes osteolíticas en el cráneo, en el mieloma múltiple, son enfermedades hematológicas y se ve. Ahora, bien, la lesión osteoesclerótica. Este es lo contrario de la osteolisis. Aquí hay un aumento del depósito de matriz ósea, que es por la actividad osteoblástica, por eso se llama lesión también, la osteosclerosis se llama lesión osteoblástica. Y se observa en la osteomielitis, se observa en los tumores primarios, por ejemplo, de los tumores en el cáncer de próstata. Esta es la lesión que aparece cuando produce metástasis ósea, la lesión osteoblástica. En algunas displasias óseas, los infartos óseos, y desde el punto de vista radiológico se observa una o varias opacidades difusas que pueden ser localizadas o generalizadas. Se puede ver engrosamiento del hueso con borramiento de la médula por la opacidad. O sea, aquí más bien se ve el hueso más radiopaco. Es una lesión con mayor radiopacidad. En las metástasis se pueden ver imágenes redondeadas o recto de moteado que pueden confluir o mantenerse aisladas. Bien. Ahora, y la última lesión, la osteonecrótica, es una lesión que se produce, esta lesión ya es más compleja y menos frecuente. Es en el cáncer de mama. Disculpen, se produce muerte de tejido. Ahora te voy a hablar, aclarar lo del cáncer de mama, lo que preguntaste. Esta es la lesión que aparece en la osteomielitis. Bien, y se produce por muerte del tejido óseo. La osteonecrosis puede ser microbiana o puede ser aséptica. Entonces, se observa en las osteomielitis, se observa en la necrosis aséptica del fémur, que es la enfermedad de Pertes. Se pueden ver estas lesiones en la ciclemia, eritematoso sistémico. Y desde el punto de vista radiológico,
Pues, generalmente la lesión es epifisiaria, o sea, en las epífisis de los huesos largos es una lesión opaco, libre, con mayor cantidad, o sea, sin opacidad, con mayor opacidad que las estructuras vecinas, o con mayor opacidad y se observa como un secuestro óseo. Bien, entonces, aquí tenemos una radiografía de ambas manos. Esta es una vista antero-posterior de ambas manos. Observen que llegamos a ver las porciones distales del cúbito y el radio, los huesos del carpo, los metacarpianos, y se pueden ver las falanges. Bien. Se pueden ver bien las articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones interfalángicas. Bien. Bien. Ahora vamos a ver esta imagen. Esta imagen, fíjense cómo los huesos del carpo se han reducido, casi como que están desaparecidos. Y fíjense cómo hay una disminución de la densidad ósea del resto de los huesos de la mano. O sea, aquí hay lesión osteolítica en los huesos del carpo con destrucción y hay disminución de la densidad ósea en el resto de los huesos. Bien. Bien, esta es una imagen de una radiografía de cráneo lateral. O sea, siempre vamos a tratar de ver la imagen normal y luego ver la imagen patológica. Eso es importante, que tenga memoria fotográfica. Entonces, si vemos esta imagen de un cráneo, nada que ver, ¿eh? Bien, esta imagen que vemos aquí de este cráneo, como ven, diferente a este. Esta imagen es la llamada imagen en perdigonazo. Estas lesiones que ustedes ven redondeadas, con disminución de su contenido, de su radiopacidad, es lo que se conoce como lesiones osteolíticas. Esas son lesiones osteolíticas. ¿Sí? Aquí tienen una lesión osteonecrótica en una falange. Esta es una lesión que se le ha dado un zoom, se le ha dado un acercamiento. Doctor, en este caso, ¿tiene cómo tratar o se hace la amputación del miembro? Mira, el problema es que aquí estamos viendo imágenes. Esta lesión que estamos viendo aquí es por una osteomielitis. Es por una infección del hueso. Las osteomielitis normalmente son difíciles de tratar. Son porque desarrollan resistencia. El hueso no es un tejido por excelencia bien vascularizado y muchas veces el antibiótico no llega en concentraciones suficientes. Y las osteomielitis a veces se vuelven crónicas, supurantes y a veces difíciles de tratar. Entonces, depende del caso. Aquí estamos viendo la imagen fría, sí, la clínica del paciente. ¿Ya me entiende?
Entonces es difícil hablar. Acuérdense que la clínica es importante. Entonces este caso es una lesión por una osteomielitis. Es una lesión de esta que vimos aquí. Es una lesión osteonecrótica, porque hay muerte de tejido óseo. Aquí hay muerte de tejido óseo por una infección del hueso, que invade el hueso. Bien, entonces, existe una enfermedad que afecta el tejido óseo. Que se llama enfermedad de Paget, o también se llama osteogénesis imperfecta. La enfermedad de Paget es una enfermedad que tiene una etiología un poco sombría, un poco desconocida, y puede dar múltiples lesiones. En esta radiografía del cráneo lateral se puede observar que hay un engrosamiento de la bóveda craneal, por eso se ve tan blanca, pero en la parte trasera, acá hacia el occipital, se observan zonas de osteolisis en la cortical, en la tabla. O sea, en la enfermedad de Paget se pueden ver ambas lesiones, las lesiones de osteoesclerosis y las lesiones osteolíticas. Bien, en una misma enfermedad se pueden ver más de una lesión. Bien, esta imagen, esta imagen yo la bajé de internet, era chiquitica, entonces al darle zoom, la imagen se dañó. Y entonces era lo que me preguntaban más atrás. Esta es una lesión osteolítica del húmero en un tumor, en un cáncer de pulmón. El pulmón produce lesiones osteolíticas en hueso. Y esta es una lesión osteoblástica en la escápula y es producida por un cáncer de próstata. Aquí se puso verde, pero esto debería verse radiopaco. No logré localizar la imagen para ver si la podía obtener de otra calidad. Miren, esta es una fractura, una lesión, una fractura desplazada. Es una fractura diaficiaria, bien, del hueso húmero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense que ese hueso no tiene una organización ósea adecuada. Fíjense que tiene lesiones con disminución de la radiopacidad. Esas son lesiones osteolíticas. Y puede ser que esta fractura haya sido una fractura patológica, porque es una fractura sobre hueso enfermo. Bien, entonces esta es la clase de hoy. Este tema está muy bien en el libro. Hay la carpeta que yo les pasé. Esta carpeta que yo le puse, bibliografía básica, imagenología, es el libro que dice imagenología, este PDF. Aquí están muy bien esas lesiones. Ahora, ¿qué pasa? Estas lesiones no siempre son frecuentes. O sea, no siempre se ven. Gracias a Dios no son frecuentes estas lesiones. Porque generalmente ellas obedecen a enfermedades sistémicas. Y aquí ustedes pueden, este es un libro, este libro que dice imagenología, que en realidad es radiología. Aquí está, lesiones óseas fundamentales. Aquí están descritas las lesiones, tal como yo se los
puse en el PowerPoint, en el slide. Y después explican las fracturas, las traumáticas. Después hablan de otras cosas articulares que vamos a hablar. Y al final, pues, tiene tiene su laminario el capítulo, ¿bien? O sea, aquí las imágenes están al final de cada capítulo, ¿bien? Entonces, se pueden ayudar en su autoestudio, ¿bien? Estas lesiones, ya les digo, muchas veces se diagnostican por hallazgo. Porque la persona se hace un estudio o la persona tuvo una caída y se hace un estudio y entonces se encuentra, mira, tenía esto. Porque a veces algunas de estas lesiones en un inicio son asintomáticas. ¿Entiendes? Entonces, había alguien que me preguntaba sobre las lesiones en el cáncer de mama. Mire, principalmente en el cáncer de mama, la osteolisis es la lesión más frecuente, pero no quiere decir que sea la única. También se pueden ver otro tipo de lesiones óseas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, lo más frecuente es la imagen osteolítica. En cambio, en el cáncer de próstata, lo más frecuente es la imagen osteoblástica o osteoesclerótica. Y que la gammagrafía tiene mayor capacidad diagnóstica que la radiología simple. Vamos a tener una clase de gammagrafía y vamos a tener una clase de densitometría. De gammagrafía vamos en sentido general las clases en sentido general son de medicina nuclear. ¿Bien? ¿Queda claro? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Entonces, esa es la clase de hoy. Ven que vamos avanzando en el diagnóstico radiológico. Bien. Ven que vamos avanzando ya en la clase próxima. Ya en la clase próxima vamos a hablar de densitometría. Vamos a hablar de las partes de las articulaciones. Vamos a hablar de eso. Entonces, la asistencia me la pasan. Gracias, Jordan, por temprano ya tener el link disponible. El internet, bueno, se ha portado bien. Después ya no se cayó más, pero al inicio realmente desespera que uno está ya casi entrando y se vuelve a caer y se vuelve a caer. Entonces, muchas gracias. Los que no tengan buen internet, saben que tienen que tener buen internet para su examen. No sé, lo tienen que resolver. Bien. Porque esa no es justificativo para no participar en un examen. Bien. Tienen que tener buen internet para su examen. Porque necesariamente el examen va a ser con tiempo limitado. Y tienen que tener buena conectividad. Bien. Entonces, si no hay muchas más dudas, les agradezco la atención y damos por terminada la clase.